A ver, ¿se entiende lo que he dibujado? ¿Se entienden los simbolitos? Bueno, está bien. Voy a dibujarlo de nuevo, pero no se acostumbren, no quiero más hacer esto. Esto es el símbolo de ground. Yo sé que si acá yo tengo un símbolo de ground y acá tengo un símbolo de ground, quiere decir que esto está en continuidad con esto. Esto es todo la misma línea. ¿Ok? Y si acá tengo un símbolo de ground, quiere decir que acá también está todo en la misma línea. Yo no necesito más dibujar estas conexiones para que ustedes entiendan que esto y esto es lo mismo. Esto está todo unido por un cable, por un conductor, por una pista en nuestra PCB. Pero bueno, eh, vamos a hacerlo una vez más. Pero recuerden, esto se va a terminar. Esto es. Ya esto no se ve en los diagramas. Vamos. Sigamos. Acá yo tengo dos cargas. Supongamos que esto es mi CPU. O mejor, para no dar un ejemplo tan... Vamos a suponer que esto simplemente lo voy a llamar de IC1. Circuito integrado 1. Y esto es mi IC2. Circuito integrado 2. Y yo tengo este diseño, este diagrama, donde lo que yo quiero es que mi circuito integrado 1 reciba alimentación, pase corriente por este circuito integrado 1 antes que por el 2. ¿Qué puedo hacer? Simple, yo pongo acá un capacitor y entonces cuando yo enciendo el interruptor, empieza a circular corriente. ¿Por dónde va a circular corriente antes? ¿Por mi integrado 1 o por mi integrado 2? Claro, por el 1. Porque acá no tengo nada de por medio para mentirle, engañar a mis cargas, pero acá sí. Acá la corriente primero se va a querer ir acá, a cargar este capacitor, y después va a llegar a mi integrado 2. Se puede decir que mi integrado 1 recibió corriente antes de mi integrado 2. Pero ¿qué les dije? El capacitor se va a cargar, pero es rápido, es muy rápido, y quizás no me sirva, porque la diferencia de tiempo era muy poca. Este se cargó ya, y este se cargó, no sé, por decir un valor, un microsegundo después. Pongamos acá más un microsegundo. Y es muy poco, yo necesitaba más tiempo, porque este integrado 1 no solamente tiene que ser alimentado, ¿no? Tiene que recibir corriente para poder empezar a trabajar, sino que también necesita, bueno, activarse una vez que esté alimentado. Es un integrado complejo, por adentro tiene un montón de componentes y eso va a llevar un tiempo. Y este tipo se está activando muy rápido, eso no me gusta. Eso no me gusta. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Recuerdan de la resistencia? Cuando la corriente empiece a circular por esta línea, va a cargar el capacitor. Y si yo a propósito limito la corriente que circula por ahí, ¿qué voy a estar haciendo? Por acá va a querer llegar una gran cantidad de corriente. Y por el otro lado va a pasar una pequeña cantidad y acá el capacitor se va a estar cargando con una pequeña cantidad. Voy a estar aumentando ese tiempo. El capacitor que antes se cargaba así, ahora va a estar. Y cuanto más grande esta resistencia, más va a demorar para que este capacitor se cargue. Es un ejemplo un poquito... Si ustedes ya tienen algo de experiencia, estos videos no son para ustedes. Pero si tienen algo de experiencia van a decir, qué ejemplo bobo, que no sé qué. A ver, olvidémonos de los valores reales, del mundo real. Olvidémonos que quizá aplicar esto sería, ¿me entienden? Sería algo complicado porque yo estoy poniendo un integrado acá. Bien, entonces olvidémonos de eso. Lo importante acá es que el que está empezando entienda. Nosotros tenemos un capacitor y vamos a poder jugar con el tiempo de carga y de esa forma hacer un temporizador. Esto lo vamos a estar viendo en muchos lados. Si ustedes, a lo que vamos a estar trabajando nosotros quizás no tanto, pero lo vamos a ver en lugares importantes. Que si no tenemos esto en mente, resistencia, capacitor, resistencia limita cantidad de corriente, capacitor tiene que cargarse, se va a cargar más despacio, solo después la corriente va a llegar acá. Y que si yo tengo algo así,
la corriente va a llegar bastante antes acá y bastante después acá. Si yo no tengo esto en mente, va a haber circuitos que los voy a estar analizando mal. Circuitos importantes en una notebook, ¿bien? En un equipo, en un desktop, en varios casos lo voy a estar viendo a esto. Y bueno, fuera de lo que son la reparación de computadoras portátiles, tablets, todo eso, lo voy a ver en cantidad de proyectos de electrónica. Si ustedes se fijan por internet algún proyecto para armar en una protoboard, algo para jugar un poquito, van a ver este tipo de ejemplos para hacer temporizadores con una resistencia y un capacitor. Ok, más allá de eso del temporizador, también quiero darles otro ejemplo que de hecho no es tan mencionado, no es algo que quizás se hable tanto, pero también es importante para que ustedes aprendan a respetar los valores, no sean unos guasos que salen cambiando cualquier cosa por cualquier cosa. Yo tengo acá mi carga, ¿ok? Nuevamente vamos a poner el ejemplo del CPU. Y tengo acá el capacitor. Yo ya sé que cuando yo tenga un pequeño bajón, el capacitor me lo tapa. Cuando yo tengo una pequeña caída de tensión, el capacitor me lo tapa. El capacitor se carga, 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 fantástico. Esto. Pero lo que quizás ustedes no sepan es que muchos elementos que van a estar acá en el lugar de mi carga, esto es mi carga, yo le dije CPU, pero puede ser cualquier cosa, muchos elementos, muchos integrados, muchos componentes, no les gusta que le corten la luz de repente. Porque cuando yo agarro y sea por un motivo ajeno, sea por un problema en el equipo, porque de repente esta fuente explotó, o sea, ¡pum! Y entonces, ¿qué pasó con mi alimentación? ¿Qué pasó con mi corriente continua? ¿Qué pasó con mi volt? Se vino para abajo, de golpe, dejó de funcionar. O bien porque apagás el equipo, y cuando apagás el equipo estás haciendo que esto deje de funcionar, y también estás ocasionando una caída acá, ¡pum! ¿Ok? Y a mi CPU no le gusta eso. Recuerdo los corredores, vieron en las Olimpiadas, esos que corren ahí en círculo, ¿ok? Están corriendo, 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 pero cuando llegan a la línea de llegada, pasan la línea de llegada, no paran de correr. No van a ver uno de esos corredores corriendo, corriendo, corriendo y pasaste. No, porque te puede ocasionar X daños. Puedes tener un problema muscular, puedes tener un problema en tus tendones, no sé, pero puedes tener problemas en tus piernas, en tu salud, si estás corriendo, 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 corriendo y después paras de golpe. ¿Qué hacen? Siguen corriendo y van a parar allá adelante. Presten atención los que nunca prestan atención en eso. Siguen corriendo, corriendo, corriendo y van a parar allá adelante. Entonces, mi CPU es lo mismo. Mi CPU está corriendo, 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 corriendo y necesita parar de a pocos. No necesita ser tan de a poco, pero tampoco puede ser algo bruto. Mi capacitor, con este punto que ya vimos de la descarga, apenas note que esto se viene abajo, mi capacitor va a intentar mantenerlo. Obviamente no va a aguantar y se va a venir abajo. Pero básicamente lo que él va a hacer es lo que vimos anteriormente: tiempo, energía, se va a descargar, pero durante un tiempo él va a lograr ir manteniendo, o sea, él va en picada, obvio, va a entregar energía, entregar energía, entregar energía, pero mi CPU, en vez de caer así bruscamente, ya va a tener una caída más suave. No fue tan bruto. El CPU estaba corriendo, corriendo, corriendo. Vos estabas jugando un juego, estabas jugando a GTA V y estabas matando a todo el mundo y tu CPU estaba así para poder mantener eso. Y de repente se termina la luz. Y entonces él va. Paró suavemente. Eso era lo que él quería. Él no quería parar de golpe, porque si no, le iban a romper los bracitos. ¿Me entendés? Esa es la base. Y por eso, cuando yo tengo acá mi neck talking de 900 micros y 2.5 volts, yo no puedo sacarlo y poner cualquier otra cosa, porque yo voy a estar afectando la curva de apagado de mi CPU, digamos. Ese momento
donde él está viniéndose abajo. Esa amortiguación. Yo le estoy poniendo un colchón para que no se caiga de golpe. Y si vos sacás, acá jugás con cualquier valor, agarrás ese colchón, lo sacás y le pones ladrillos y que se caiga y que se rompa la cara. O quizás yo tenía un colchón y le estoy tirando una sábana. No es lo mismo. Yo no puedo jugar con estos valores. Estos valores, ni para más ni para menos, no es bueno. Estos valores fueron calculados por el ingeniero y hay que respetarlos. Por estos motivos que yo le estoy diciendo. Porque si cambiamos un capacitor por otro de otro valor, vamos a estar jugando con una secuencia de tiempo. Vamos a estar haciendo con que un circuito que quizás debería alimentarse, la corriente debería pasar por ese punto después, va a empezar a pasar antes. También podemos estar ocasionando que un componente que debería tener un apagado suave, digamos, se apague de golpe. Podemos estar ocasionando una cantidad inmensa de problemas si no respetamos esto. Nosotros somos técnicos, no somos ingenieros. Tenemos que respetar lo que el ingeniero diseñó. La base de todo lo que les estoy explicando ahora es para que entiendan un poquito cómo vamos a ver el capacitor trabajando, cómo vamos a estar analizando el capacitor en un circuito. Ya vamos a ver los ejemplos de los diagramas, todo como corresponde. Pero lo más importante de todo es lo que les dije al inicio y se los digo de nuevo. Lo más importante es que ustedes sepan que el capacitor va a tener una polaridad que no lo podemos poner al revés. Si es un capacitor sin polaridad no hay problema. Que ustedes entiendan que el capacitor tiene una tensión de trabajo, no podemos violar esa tensión de trabajo, sino va a dañar. Y que el capacitor va a tener una capacidad, una cantidad de energía que él va a poder almacenar. Y que esta normalmente a nadie, no a nadie, pero a mucha gente no le importa. Porque ponen otro parecido y anda. Y dicen, anda, viste, anda. ¿Qué? Capacitor no, el ingeniero no sabe, ¿qué vas a ver acá? El ingeniero. No, respeten al ingeniero. El tipo no estuvo años estudiando y después haciendo perfeccionamientos y todo, para nada. Ustedes son técnicos. Si quieren saber más que el ingeniero y cambiar el valor de este capacitor a la ingeniería, bueno, después discutan con quien quieran. Sabemos que los ingenieros también a veces no, son un quilombo, a veces nos joden, pero bueno, ese no es el caso. Respeten los valores. Creo que con esto ya podemos cortar estos videos y ya pasar a ejemplos, ya podemos empezar a hablar de otros puntos, cómo medirlos, ver los tipos de capacitores que vamos a estar viendo y demás. Por ahora con la pizarra ya está, estamos. Sigamos con el siguiente video.